Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Qué gusto de reencontrarnos aquí en El Sabor del Saber. Y como es costumbre, hemos preparado un rico programa para ustedes, que estoy cierta que nos hará reflexionar en temas muy profundos, pues nos acompaña uno de los historiadores y analistas políticos más destacados de México, José Antonio Crespo, que yo estoy segura que lo habrán leído en periódicos, revistas y en sus propios libros, y también lo habrán visto en sus múltiples apariciones en la televisión. Por otra parte, nos acompaña Alejandro Torica con sus profundas opiniones. Así es que la mesa está servida. Los invito a que pasemos a degustarlos. José Antonio Crespo es uno de los más activos analistas de la compleja realidad mexicana. Su actividad cuenta con una serie de virtudes que la vuelven de veras excepcional. Se trata de una labor fundada en el estudio, lo que parte de la carrera académica que José Antonio Crespo realizó en el campo de la historia, además de la sociología y las relaciones internacionales. Estas tareas académicas continúan en pleno ejercicio en el seno del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. La escritura de José Antonio Crespo suma una prosa clara, puntual y elegante. Atributos que el lector agradece y que se traducen en materia de valores varios. José Antonio Crespo ha vuelto habitual su presencia en las pantallas de la televisión mediante comentarios tan razonados como equilibrados y profundos. De esta suerte, la influencia de los puntos de vista de José Antonio Crespo es sin duda una influencia bienhechora, en cuanto a que contribuye a precisar las numerosas aristas de la intrincada realidad nacional. Estamos muy contentos de que nos acompañe José Antonio Crespo, uno de los analistas más brillantes de esta compleja y pues difícil sociedad mexicana. Bienvenido. Gracias, Marta, al contrario. Has escrito un libro polémico contra la historia oficial, en donde siento que mezclas el bronce de estos héroes que nos han enseñado de manera pues sistemática en las escuelas con los seres de carne y hueso. ¿Qué resulta de eso? Platícanos, por favor. Bueno, la idea, que no es totalmente original mía ni de lejos. Siempre ha habido escritores críticos, siempre ha habido historiadores que dicen, a ver, no vamos a hacer de los héroes semidioses o gente totalmente inmaculada, sino que vamos a verlos como son, como hombres, con sus aciertos y con sus errores, con cosas que aportaron al país, a la nación, pero también con algunas cuitas por ahí. Entonces, de hecho es una tradición la historia crítica, pero que desde luego siempre se confronta y se contradice con la historia oficial, que también siempre ha existido en todas partes del mundo, en donde lo que enseñan a los niños generalmente y a los jóvenes es seres de bronce, ¿no? Las estatuas de bronce, o sea, los héroes que están entregados totalmente a la patria, que no tienen ambiciones, que lo hacen las cosas muy bien, a veces les salen mal, pero no por errores de ellos o vicios, sino siempre pensando en la nación, y en realidad las cosas no son así. Tanto los héroes tienen cosas que pueden ser cuestionables o criticables, incluso desde la mirada de su propia época, también desde la nuestra, como villanos que tampoco son totalmente villanos, villanos que aportaron algo a la nación. Incluso uno puede pensar en los peores villanos, quizá con excepciones de nuestra historia, y bueno, pero él hizo esto en favor del país y se le escatima. ¿Quién piensas? Estoy pensando en Iturbide, que a final de cuentas, bueno, contribuyó a la consumación de la independencia, aunque lo hubiera combatido primero, porque eran proyectos distintos. Pero incluso Santana, Santana fue quien, pese a las traiciones que efectivamente cometió después en la guerra con Estados Unidos, por el desbarajuste que hizo en Texas, ¿no? Pero él fue el que encabezó
una batalla contra los españoles que fue definitiva para nuestra independencia, que fue en 1829 en Tampico, y que la historia oficial, para no darle ese reconocimiento a Santa Anna, borró de la propia historia oficial eso que tendría que ser una batalla que festejáramos año con año, el 11 de septiembre, porque le ganamos no solamente una batalla a los españoles, sino una guerra, ya posteriormente a la independencia, en un intento de reconquista que ellos hicieron en 1829. Y esa victoria sobre los españoles ya fue definitiva para después, años después, no muchos, nos dieran el reconocimiento como un país independiente. Pero ya fue el último intento, digamos, de los españoles de reconquistar sus colonias en América. Bueno, en esos años se celebró muchísimo, de ahí héroes, Santa Anna saltó a ser un personaje casi héroe, y después pues ya no, como el juicio total de la historia es negativo a Santa Anna, se escatima ese triunfo que ahora los tampiqueños hace unos pocos años han reivindicado, no para que Santa Anna. Tú eres por allá, tú naciste. No. Ah, no, yo soy de aquí, Chilango. Ya, tú eres chilango, Sí. Vaya. Sí. Pero han reivindicado la participación del pueblo en esa batalla. Entonces hay una estatua al soldado desconocido allá en Tampico. Pero eso ocurrió hace 3 años, o 4 o 5. Es decir, todo este tiempo se había borrado completamente esa victoria y todavía mucha gente no la conoce, por ejemplo, ¿no? Es parte de los excesos de la historia oficial. Pero bueno, ahora con tu libro se está conociendo y eso es muy importante, y además yo creo que aparece justo en el momento que lo necesitamos, ¿verdad? Yo creo que este momento es fundamental de nuestra historia. Te pido que vayamos a un corte y regresamos con nuestra interesante conversación, José Antonio. ¿Y qué me dices de Madero, ese revolucionario que no quería hacerlo? Sí, Madero yo creo que es una de las figuras más importantes en términos de que sí fue congruente con su pensamiento. Eso le costó la vida. Él no quería la revolución efectivamente, él quería una transición democrática pacífica. Vio que se cerraban las puertas, el porfiriato no tuvo la sensibilidad de que la situación estaba ya para un cambio. El propio Porfirio Díaz pudo haberse dado cuenta y decir, bueno, vamos a poner, lo que quería Madero era poner realmente en competencia la vicepresidencia, aunque fuera, ¿no? Y después ese vicepresidente sustituiría a Porfirio Díaz. Pero efectivamente Madero pensaba que una revolución sería costosísima, y en lo que no le falló, desafortunadamente, es que la razón por la cual no quería irse a la revolución en un primer momento decía, después de las revoluciones surgen regímenes autoritarios, no surge la democracia. La democracia es a través de diálogo, de pactos entre diferentes fuerzas. De una revolución, históricamente, en México y en otras partes del mundo, viene un régimen autoritario, que eso es lo que ocurrió. Pero ya en el poder Madero, ya habiendo iniciado la revolución, él quiso como frenarla. Y eso muchos de sus compañeros, entre ellos Carranza, le decían esa famosa frase, y de Luis Cabrera, revolución que tranza se suicida. Si ya le iniciaste, te tienes que ir a fondo en un proceso revolucionario. Si quieres apegarte a la ética, a la legalidad, te van a dar un golpe como ocurrió efectivamente con Victoriano Huerta. Y además Madero no tenía la perspicacia política, fue un gran líder. Suele ocurrir, hay grandes líderes sociales que en el gobierno son muy malos gobernantes. Suele suceder, Sí. ¿verdad? Oye, ¿y entonces qué va a pasar con el texto gratuito? Pues hasta ahorita ahí sigue, es un texto que ha mejorado en los últimos años, hay que decirlo. Yo he revisado varios textos de diferentes momentos y el que está vigente sí tiene algunos elementos ahí más objetivos, digamos, ¿no? Menos distorsionados, pero sigue siendo de todas maneras la historia oficial. Y yo el planteamiento que hago en este libro es, si ya estamos buscando la democratización, si ya pasó el régimen priista, que evidentemente usaba la historia para que quién sabe si regrese. Bueno, el PRI puede regresar, ojalá que el régimen como tal no, aunque regrese el PRI al poder, que desde luego es una posibilidad, pero es decir, estamos todos involucrados en intentar, por lo menos todo el mundo dice eso, la democratización. Pues la historia oficial se tendría que enfocar y enseñar, no distorsionándola desde luego, pero exaltando un poco valores democráticos, porque lo que se viene exaltando es, por ejemplo, el valor de la violencia. Tanto en la independencia como en la reforma y en la revolución efectivamente fueron movimientos violentos, pero si en lugar de tratarlos de entender y al mismo tiempo decir, desafortunadamente no hubo las condiciones o la visión de los propios actores políticos para negociar, viene la violencia que es muy dañina para el país, fue muy dañina,
se sigue exaltando como un valor aceptable, y luego se extrañan de que haya grupos guerrilleros o grupos subversivos que retoman esa tradición histórica, que se identifican con Morelos, con Zapata, y entonces dicen vamos en contra del mal gobierno, como hicieron nuestros próceres, ¿no? Después del intento de Madero, el auténtico oportunidad democrática se dio hasta el año 2000. Y ahora viene un desencanto que lo hemos estado viendo en estos últimos años. Decir, bueno, ¿ahora con quién? Obviamente mucha gente dice, pues con este partido, con el otro, pero sí siento yo un desánimo y siento que el país va un poco a la deriva, que si la clase política, es decir, todos los partidos, no entienden lo que está pasando, el disgusto, el descontento, hemos mandado mensajes de diferentes maneras, pero si no lo entienden y hacen algo para realmente tomar en cuenta a los ciudadanos, para hacer reformas que sean pensando no en los partidos, no en quién va a ganar la próxima elección, no en otros intereses que son muy poderosos, sino realmente en diferentes segmentos de los ciudadanos. No digo la ciudadanía porque tampoco somos homogéneos, pero sí somos diferentes segmentos que todos tenemos un interés que tiene que ser representado. Si no hacen eso, y pronto, quién sabe qué vaya a pasar, se puede desvirtuar la democracia en el mejor de los casos. Yo estoy de acuerdo contigo, de verdad, que hay que estar muy pendiente de eso. Y cuéntanos, ¿qué libro estás preparando? ¿Qué viene después de este? Bueno, mi especialidad, como tú sabes, es la ciencia política, los partidos y las elecciones. Ahorita estoy todavía con análisis de las elecciones del 2009 para ver realmente qué pasó, por qué pasó lo que pasó, en fin, para desmitificar. ¿Y qué va a pasar? Hay varios mitos al respecto de la propia elección del 2009. Y estoy preparando también un libro que pretende ser como de texto, de entender la historia del régimen priista, de entenderlo comparativamente con otras experiencias de otras revoluciones, de otros regímenes parecidos, aunque no idénticos a lo que fue el PRI, pero será una visión histórica comparada del régimen priista, esperando en efecto que no regrese. Bueno, que no regrese el régimen. Ya platicaremos. Se puede regresar el PRI, porque si la gente vota por él está en su derecho. Claro. Pero no el régimen autoritario, sino ojalá que avancemos, incluso con el PRI o sin el PRI, hacia la democratización. Estaremos muy pendientes de ese libro. Vamos a una pausa y regresamos. José Antonio, ¿estás de acuerdo con esa idea de que el hombre es lo que come? Y en este caso, de igual manera, un pueblo. En buena parte sí, yo creo que desde luego la alimentación popular tiene que ver con circunstancias históricas, culturales, con la propia situación geográfica en la que se desarrollan los pueblos, y entonces su alimentación, su arte culinario refleja, es parte de la cultura, refleja mucho también lo que ha sido ese pueblo, lo que ha sido su historia, y a nivel personal yo creo que también mucho habla de nosotros. ¿Verdad que sí? Sí. Eso decía Balzac, dime qué comes y te diré quién eres, ¿no? Oye, ¿existe, bueno, pues algún héroe o villano que haya sido glotón o al contrario, que haya sido muy recatado en la comida? Mira, a veces en lo que lee uno de historia salen ese tipo de anécdotas, de repente que si les gustaba esto, que les gustaba el otro. Y yo, pues, como anécdota que la señalo en el libro, pero viene al caso, es un poco la extrañeza de Maximiliano y Carlota cuando llegaron a México, que a pesar de haber leído muchísimo sobre México, habían estudiado español, lo hablaban ya muy bien. La primera vez que les ofrecieron algunos platos tradicionales, a la hora del postre vino la calavera de dulce, con su nombre, que esa tradición viene desde hace mucho tiempo, y se espantaron porque esa nadie se las había platicado, pensaron que era una amenaza de muerte que les estaban poniendo ahí. ¿Y que sí fue? No, en realidad es cuando apenas acababan de llegar. No, claro, bueno, pero acabó siendo. Acabó siendo, exacto, no era una amenaza directa de nadie, era el postre tradicional, pero ellos se espantaron y dijeron, ¿por qué nos ponen una calavera con nuestro nombre, no? Claro, sí, es que... Entonces, es parte, digamos, de lo que era México, que ellos no lo habían estudiado en los libros. Así es, y pasando a un terreno muy personal, ¿a ti te gusta la gastronomía? ¿Qué cocinas? ¿Cómo es la vida? No cocino nada, desafortunadamente. Envidio a la gente que le gusta cocinar y que sabe cómo hacerlo, pero me encanta desde luego probar de todo tipo de cosas. Yo cuando tengo oportunidad de conocer algún país nuevo, pues pruebo, hay muchas cosas que me encantan y otras no tanto, pero pruebo para ver cómo. Es parte de también conocer un país, es cómo come. ¿Verdad? Claro. Y desde luego me encanta una gran variedad de platillos,
la cocina mexicana me fascina y me encantan los mariscos. Yo creo que si me das a escoger qué es de lo que más te gusta, pues carne roja me gusta la comida yucateca muchísimo, pero mariscos y pescado me encantan y son desde luego... ¿Y algún platillo en particular así que sea el consentido? Bueno, no, te digo, los mariscos de... Los mariscos en general. Sí, en cóctel, en ceviche me fascina, siempre lo pido que puedo, las almejas. En general, los mariscos es lo que más me gusta. Oye, ¿y qué representa la gastronomía en nuestro país? Pues yo creo que eso precisamente, es decir, un arte riquísimo, un arte muy variada. Encontramos cosas muy distintas en diferentes regiones, tú lo sabes perfectamente. Y de pronto me llama la atención que también cuando uno está fuera en el extranjero y te encuentras un restaurante mexicano, a veces de muy buena calidad, otros pues ya sabemos, ¿no? Pero solamente reflejan una parte de la cocina mexicana. Yo no me he encontrado, o no me ha tocado, no me han platicado, por ejemplo, de algún restaurante en el extranjero, salvo en Estados Unidos uno que otro, pero en otras partes, por ejemplo, comida yucateca, que es específica y decir, y es riquísima además, a lo mejor les podría gustar mucho también a los extranjeros, pero no encuentro eso. Vamos pensando en ese proyecto, vas a ver, Claro. Es una muy buena idea. Oye, te damos las gracias de haber estado en este programa, de verdad, ha sido un honor para el saber del sabor. En serio, te hemos disfrutado muchísimo, gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a invitarlos a la participación de Alejandra Ordórica. En el marco de las conmemoraciones del bicentenario de nuestra independencia nacional y del propio centenario de la Revolución Mexicana, es imprescindible abrir espacios a la reflexión. Y sin duda, uno de los temas centrales tendrá que ser la desmitificación de la historia, porque en muchas ocasiones hemos recibido esta información llena de mitos, llena de medias verdades, y es muy importante esclarecer ese pasado para tener todavía más claro nuestro presente y mirar con más certeza hacia el futuro y este nuevo modelo que queremos alcanzar, donde la democracia, la pluralidad, la tolerancia, la civilidad son y deben ser las constantes de nuestro propio modelo social. Y es muy alentador entonces descubrir y advertir que hay ya una serie de libros que tienen una posición crítica, y uno de ellos, justamente el de nuestro invitado, tan distinguido historiador, José Antonio Crespo, que es justamente contra la historia oficial. Un título que abarca desde luego diversos episodios nacionales, desde el legado colonial hasta el porfirismo y la revolución, y desde luego con una riqueza de datos, de señalamientos, de aclaraciones que nos muestran una historia mucho más cercana a la realidad y desde luego en ese sentido más positiva y provechosa. Pero también en esta obra podemos advertir que hay principios o propuestas que son muy aceptables y con las que coincidimos plenamente, como el hecho de que si bien es positivo fomentar ese patriotismo, no podemos de ninguna manera lacerar o romper con la verdad o con mutilaciones que distorsionan lo que hemos querido ser, lo que pudimos ser, y enfocarnos más bien con todas nuestras energías hacia lo que todavía podemos alcanzar. Y bueno, en esta obra también es claro que se propone que más allá de los círculos especializados, la historia se difunda y tenga una comunicación más amplia para que nadie quede fuera de estos conocimientos, de estos hallazgos. De igual manera, diría yo, ha resurgido la novela histórica, y cómo no pensar brevemente en algunos nombres, si mencionamos Hidalgo,
Bueno, pues está desde luego la obra de Juan Amateos o posteriormente del maestro Arnaiz Ifrec, pero también no puedo dejar de pensar en la visión sarcástica de la independencia del propio Jorge Ibargüengoitia en los pasos de López. Y ya más recientemente el Hidalgo de otro escritor mexicano, de Eugenio Aguirre. Y si pienso en Morelos como otro ejemplo, también pues están obras inolvidables que podrían enriquecerse con el presente si pensamos en esa polémica obra teatral de Vicente Leñero o en la más recientemente publicada por Pedro Ángel Paló. Y el Villa, así podemos seguir, de Martín Luis Guzmán, de Rafael F. Muñoz, o ya más en nuestros días, esa espléndida obra que ha producido Paco Ignacio Taibo II. En fin, novelas que también con un sentido crítico, con un sentido más abierto, nos van mostrando estas realidades de manera diferente y mucho más enriquecedora que la que veníamos tradicionalmente recibiendo. Y desde luego cerrar nada más con esta necesidad que tenemos de saber cómo eran nuestros héroes, cómo vestían, qué comían, también con referentes de la cultura popular. Por ejemplo, cómo no tener presente que Mina devoraba, ese héroe nacional, la comida en la casa del señor Sutherland, un comerciante inglés acaudalado que era su anfitrión y donde también llegaba el propio Simón Bolívar. O también rectificar algunos yerros de la historia, como ese personaje que aparece en los vagones de los trenes, la Adelita, y que en realidad se trata de una cocinera de las tropas del propio dictador Victoriano Huerta. Imagínense ustedes. Vamos pues entonces hacia esa historia y tengamos siempre presente lo que decía el propio Octavio Paz. Una nación que no tiene crítica es una nación ciega. Amigas, amigos, pues como pudimos comprobar, recibimos muchos y muy provechosos datos de nuestro distinguido invitado José Antonio Crespo, que debemos de reflexionarlos porque serían muy útiles en nuestras vidas. Y de igual forma, las opiniones de Alejandro Ordorica siempre nos dejan grandes enseñanzas. Bueno, pues aquí los esperamos la semana entrante. Y mientras tanto, quiero evocar un pensamiento de ese gran hombre, José Vasconcelos, que dice así: mientras sigamos borrachos de mentiras patrióticas, no asomará en nuestro cielo la esperanza. Que la luz los acompañe.